Hice hace algún tiempo un vídeo hablando sobre las mecánicas de Undertale y dando mi opinión sobre qué es un RPG, si Undertale entra dentro de uno o era un lobo con piel de cordero. En dicho vídeo comenté que esa no era la ocasión ideal para hablar de la narrativa del juego y que lo dejaría para otro día, y bueno, han pasado 6 meses y Undertale hace tiempo que dejó de ser relevante, o sea que qué mejor momento que ahora para mostrar mis nulas nociones de SEO y posicionamiento y hablar de ello en este mismo vídeo. Supongo que lo mejor que podríamos decir de Undertale es que tiene una narrativa muy tramposa, personajes simples pero memorables y una estética que complementa muy bien ambas partes. Normalmente sus fans al terminar el juego y plasmar sus sensaciones en arte, post o simplemente al compartir imágenes o gifs de partes concretas del juego tienden a orbitar más hacia los momentos lacrimógenos o todo lo que tenga que ver con sus personajes más carismáticos. Yo personalmente veo más a Undertale como una suerte de zeitgeist de la mentalidad del millennial típico que anda entre los 14 y 29 años, y en la explotación de dicho trasfondo y la enorme capacidad que tiene él mismo con el público objetivo es donde estimo que se encuentra gran parte de su éxito. No es sino otro reflejo como el que muestran artistas como Shen o Sarah Andersen, tiras cómicas con las que se suelen identificar jóvenes que se creen partícipes de un grupo en un espectro cultural muy superior al de los normies típicos, pero aquejados de un sentido del humor que parece solo basarse en dos pilares, chistes propios de internet caducos como son los memes del mes y la automafal aparente angustia existencialista, excesiva procrastinación, creciente presión por establecer relaciones en un ámbito social, la contemplación de la propia mediocridad y por encima de todo, lo que solamente soy capaz de describir como una representación cínica de la propia estupidez. Son estas prácticas las que le han terminado adjudicando el epíteto de Tumblr el videojuego, tratando de no ofender a nadie, tratando de ser representativo y respetuoso con todo y con todos, y tratando de marcar todos y cada uno de los tics de lo que lo políticamente correcto demanda estos días. Pero de la misma forma que podríamos hacer un interesante estudio de cómo las mentes de los fans más volátiles y jóvenes se centran en destacar al personaje más simple en lo que respecta al espectáculo y la visualidad, pasando por encima de su cabeza todos los significados extra o referencias a una cultura que todavía no han pasado a compartir, también vemos que los más maduros se identifican con una cultura que podemos ver reflejada en personajes menos pintones, pero más representativos para ellos. Yo personalmente, como buen tool que soy, incapaz de ver más allá de una puñetera premisa y buscando mi fórmula aristotélica como un pollo sin cabeza allá donde vaya, he sacado un tema completamente diferente de toda esta experiencia que nos expone su narrativa fraccionada. Un tema en el que Undertale nos cuenta todo lo que tiene que decir sobre la depresión y el abandono. Puede que no en su primer run, pero a partir del segundo, Undertale sabe hacer notar muy bien cuando trata con un tema serio y cuando no. Lo enmarca en una filosofía que podríamos llamar la cultura del underdog. La primera vez que llegas a Snowdin y comentan que los dos buenos esqueletos un día se dejaron caer por ahí y ya no se fueron, puede parecer una forma divertida y graciosa de introducir a estos personajes tan estrafalarios, pero después de conocer el trasfondo social, después de saber más de ellos, sabes que sea cual sea su origen, ni ese lugar existe, ni les queda nadie que no sean ellos mismos, lo que refuerza la condescendencia de Sans para con su hermano más como un signo de amor y cariño que uno de jugar con sus sentimientos adrede por su propia diversión. De la misma forma, tanto Undyne como Alphys orbitan en torno a la figura de Asgore, cuidando él a una joven Undyne y convirtiendo paso a paso a ese diamante en bruto en la mala bestia que es en el juego cuando toma lugar, o dotando a Alphys de todo el presupuesto o apoyo que necesita la misma para llevar a cabo sus experimentos. Viendo esto puede parecer que el bueno del rey Fluffy Vance es un buenazo, pero no podemos olvidar que el objetivo final de entrenar a Undyne no es que se desarrolle como persona, o bueno, como pescado, tanto como para conseguir una jefa para una guardia real que patrulle en busca de humanos de forma continua, pues solo necesita un alma más para desatar su venganza y está dispuesto a sacrificar un inocente si es preciso, como nos dice Toriel al final del juego. De la misma forma, viendo que la posición de Alphys como científica del reino se utiliza para tratar de volver a traer a la vida a engendros, mientras él miente y da largas al pueblo, al menos en mi opinión, deja de ponerle en un trono con una espada de Damocles, una situación que le supera por las circunstancias, y le percibo más como un monarca egoísta y egocéntrico que no se arrepiente de sus actos hasta que está contra la espada y la pared. Un cabrón que no está a la altura de la situación y tiene lo que se merece por ello. Este ambiente de pesimismo y oscuridad no solo se extiende al plantel de los destacados, también podemos verlo en los monstruos de a pie. Ejemplo de esto podría ser la trágica historia de Snowdrake, con un padre que no le soporta ni quiere saber nada de él, una carrera que no va a llegar a nada y la depresión que eso acarrea, o el hecho de que su madre muriese y ahora sea un engendro que apenas recuerda lo que un día fue. También todo el camino por Waterfall con las leyendas en las paredes que hacen patente el rencor de los monstruos y la depresión y degeneración que ha supuesto para el otrora prolífico reino, y con las voces pasadas de los monstruos que pedían deseos a las piedras preciosas del techo a modo de sucedáneos de estrellas reales, que ahora no son sino eso, ecos.
Cuando les vemos escena a escena lidiar con la dura realidad por la que tienen que subsistir, no solo queda patente lo triste que tiene que ser el underground, sino también nos hace, al menos a mí, sentirnos más culpables de lo ocurrido durante la ruta genocida. Porque es muy obvio que al exterminar a todos ellos no lo hacemos como un acto de caridad, lo hacemos por diversión o por maldad, a veces por ambas. Y vamos monstruo a monstruo, no solo eliminando a unos, también minando lo único que hace a los otros seguir adelante, su espíritu de comunidad y la esperanza de que algún día su situación cambie. También me hace de la misma manera emocionarme de forma especial cuando veo pequeños gestos como el respeto de los monstruos iniciales hacia Toriel, conscientes de quién es, lo que representa y del por qué es tan necesario que ese nuevo niño humano llegue sano y salvo. De cómo el que Undyne sea una figura que muchos admiran y tienen como un símbolo es más importante que el trabajo en sí de patrullar en busca de peligro. Y sobre todo del final de Metatron, las llamadas al final de su boss battle en las que un underground roto llora la inminente pérdida de la estrella que ha hecho su penuria más pasajera, con su humor, su histrionismo y su total dedicación a su arte, posicionan al mismo como una figura de referencia que es capaz de, entre otras cosas, conseguir que un fiero león se ponga un vestido, es decir, rompa un tabú inspirado por su ídolo, del que al conocer el trasfondo no podemos sino dar más peso a este pequeño gesto. Undyne, Alphys, Toriel, Metatron, Papyrus no son sino underdogs que saben sobreponerse a la situación nada envidiable en la que se encuentran, Papyrus quizá de forma inconsciente, y mostrar que otra opción es posible, pero eso no significa que la depresión deje de estar ahí. La conversación con Sans es especialmente reveladora, pues una vez conocemos el trasfondo que provocó la ruptura entre la pareja de reyes, descubrimos que la pobre Toriel no ha tenido a nada ni a nadie más allá de ella, una casa llena de recuerdos y un pequeño juego de knock knock, quien es con un desconocido que resulta ser Sans. Cuando llegamos a su casa y nos encontramos recuerdos presentes pero apartados y los chistes malos en su diario, podemos comprender lo feliz que está de volver a tener un humano en casa, visto lo visto. Y una vez lo rejugamos, la preocupación, insistencia, furia y resignación por las que pasa pueden parecernos, o al menos para mí lo fueron, un signo de egoísmo por su parte en un primer momento, el gozo frustrado de una tipa con complejo de madre que quiere hacerte una adopción sorpresa. Bonito eufemismo para lo que en otro contexto menos púrpura sería un secuestro. Pero no es hasta que el juego nos enseña a aceptar el monstruo que llevamos dentro que esta perspectiva cambia. En el laboratorio, al encontrarnos con el viejo archivo de Asgore, comenzamos a dar las pinceladas de lo que ha ocurrido hace tiempo, hace bastante tiempo, 6 almas humanas para ser exactos. Una pareja feliz, Asgore y Toriel, un joven príncipe prometedor, Asriel, un niño que cayó al underground, que terminará siendo un hermano adoptivo del mismo, Chara. El que compartamos color con Chara tiene bastante sentido, viendo lo que el juego quiere transmitir, la tabula rasa que representa un New Game, y ver cómo si alimentamos la piedad nuestras acciones terminarán teniendo un carácter redentor, mientras que si alimentamos la violencia, este solo alimenta y da más fuerza a Chara, ese yang a nuestro yin, que recordemos que despierta desde el momento en el que ponemos un pie en el underground. Esa última caminata en la ruta genocida donde Floggy nos cuenta poco a poco cómo llega a usar la determinación, su presión existencialista, la desensibilización gradual y la indiferencia para con los suyos, o el miedo final que representa una vez te aproximas hacia su estancia, da, de nuevo, más peso a la versión que defiende al final de la pacifista, cuando, en lugar de miedo, expresa su odio siguiendo estos mismos ideales, y se siente incapaz de reaccionar ante lo que sucede ante sus ojos con otra expresión que no sea la mirada atónita del que ha perdido toda conexión con el sentimiento que demostramos inquebrantable en su presencia. Al aparecer de nuevo Asriel y comenzar a recordar lo acontecido con Chara, el primer humano en cara de Underground con el que se crió como si fuesen hermanos, con conocimiento de ese segmento donde nos cuenta el último camino de ambos en busca de dejar un joven cadáver en un campo de flores amarillas, y de lo que puede llegar a ser de la otra forma, o lo que es lo mismo, conociendo al mismo tiempo su trasfondo y mejor yo y su versión alternativa corrompida por Chara, que es el epítome de todo lo irredento que guarda en su interior, la pelea por su redención alcanza una cota que no es comparable con nada que haya visto antes, no respecto a jefes finales, sino contra lo que llamo necrones, jefes bien vergas que salen de ninguna parte, representando algún tipo de posición ideológica absoluta sin trasfondo ni evolución más allá de eso. A medida que conoces y rejuegas el título, te vas dando cuenta de que no es que aparezca de ninguna parte, es que ese trasfondo hay que buscarlo. Este final está cargado de emoción, menos por los feels baratos y más como una experiencia catártica a su manera. Cuando tienes y entiendes las dos caras de la moneda, siendo estas las dos perspectivas en ambas formas de lo que motiva al principal protagonista, y vuelves a escuchar las palabras del mismo, el porqué de sus actos, la lucha continua entre sus dos partes o el sacrificio perpetuo que tiene y que va a tener que aguantar,
cuando todo termina, en ese breve espacio donde escuchamos el mensaje que nos transmite este pobre Sísifo, más aún después de ese bombástico final animesco, puede parecernos más dignos de una geografía rancia que de lo que cabría esperar para un juego tan cínico, pero curiosamente deja un buen sabor de boca y el corazón contento. En mi caso, supongo que es porque encarna a la perfección dos dichos en mi tierra que en estos tiempos resuenan conmigo más que nunca hasta ahora, y que puede que para mí sean más importantes y tengan más presencia que los otros factores culturales a los que el juego alude. Estos son que quien tiene un amigo tiene un tesoro y que nunca falta un roto para un descosido. Por encima de su humor, me quedo con Undertale con ese mensaje de que puede que nos enfrentemos a momentos oscuros, momentos tan abyectos que la promesa de un día mejor parezca irreal y ridícula. Pero Undertale nos recuerda con su mensaje amable que en momentos así tratemos de no perder la esperanza, de mantenernos determinados y de pedir ayuda. Al fin y al cabo, no estamos solos, y por muy tenebrosas que sean las sombras, a veces lo inconcebible pasa.